no mires atrás. Puede que justo detrás de ti, en este preciso instante, se esté formando un horizonte de sucesos, una frontera invisible, creciendo en silencio, extendiéndose poco a poco para envolverte. Y lo más perturbador de todo es que no tendrías ninguna forma de saberlo. Ni lo verías, ni lo sentirías. Cruzarías esa línea sin una sola señal. Piénsalo un momento. La frontera de un agujero negro, ese punto del que dicen que nada puede volver, podría estar cerrándose a tu alrededor ahora mismo, y tú seguirías leyendo, respirando, viviendo, completamente ajeno a que acabas de pasar al otro lado. Y cuando por fin entendieras lo que ha ocurrido, ya sería imposible regresar. Y nada de esto es ciencia ficción. Es una consecuencia directa de cómo la relatividad general define esa frontera. Para el final de este vídeo, vas a entender por qué el objeto más famoso del universo no es, ni de lejos, lo que crees que es. En los próximos minutos vas a entender qué es de verdad un horizonte de sucesos. Y te adelanto que no se parece en nada a la imagen que tienes en la cabeza. Vas a descubrir por qué, si cayeras dentro de un agujero negro, cruzar esa frontera no se notaría de ninguna manera. Vas a ver por qué esa línea puede crecer hacia ti, movida por cosas que todavía no han pasado, como si el futuro decidiera dónde está. Y vas a llegar a una conclusión tan incómoda como real. Con lo que sabemos hoy, no existe ningún experimento local que pueda decirte si esa frontera se está formando o no a tu alrededor en este momento. Quédate hasta el final, porque vas a mirar la imagen clásica del agujero negro, esa esfera negra perfecta, y vas a entender por qué es, en el mejor de los casos, media historia. Primero, la imagen que todos tenemos. Cuando piensas en un agujero negro, probablemente imaginas una esfera de oscuridad absoluta flotando en el espacio. Y en su superficie, una línea, el horizonte de sucesos, el famoso punto de no retorno. Cruzas esa línea y se acabó. Ni la luz, que es lo más rápido del universo, puede volver a salir. Por eso se ve negro. Ninguna luz escapa de su interior para llegar a tus ojos. Esa imagen no está mal del todo. Captura una idea verdadera y aterradora. Existe una frontera alrededor de un agujero negro, a partir de la cual la huida es imposible. Cualquier cosa que la cruce, luz, materia, una nave, tú, queda atrapada para siempre, arrastrada de manera inevitable hacia el centro. Hasta aquí, lo que ya sabías. Pero fíjate en una palabra que casi todos usamos sin pensar cuando describimos esa frontera. La llamamos un lugar, una superficie, un sitio concreto del espacio, como la orilla de un río o el borde de un acantilado. Hablamos del horizonte de sucesos como si fuera una membrana física que podrías tocar, una pared invisible colgada en mitad del vacío. Y ahí está el error, porque el horizonte de sucesos no es un lugar en el sentido que tú imaginas. No es una superficie hecha de ninguna sustancia. Si te acercaras a investigarlo, con los instrumentos más sensibles que existen, no encontrarías nada ahí. Nada que medir, nada que tocar. Y entender por qué es así nos lleva a uno de los conceptos más extraños de toda la física. Imagina que te subes a una nave y te lanzas hacia un agujero negro. Pero no uno cualquiera, uno gigantesco, supermasivo, de esos que hay en el centro de las galaxias, con millones de veces la masa del Sol. Elegimos uno grande por una razón que enseguida vas a entender. Te acercas. Ves la esfera negra creciendo ante ti, recortada contra las estrellas. Sabes que en algún punto está el horizonte de sucesos, la línea fatídica, y te preparas para sentir algo cuando la cruces. Un golpe, una vibración, una sacudida, algo que te diga ya está, has entrado, ya no hay vuelta atrás. Y cruzas la línea, y no pasa absolutamente nada.
El interior se ve igual que el exterior. Las estrellas siguen brillando a lo lejos. Tu nave sigue funcionando. Tu cuerpo se siente exactamente igual. No hay ninguna pared, ningún destello. Acabas de cruzar el punto de no retorno más famoso del universo. Y para ti ha sido un momento absolutamente normal, indistinguible de cualquier otro segundo de tu vida. Y aquí hay un contraste que pone los pelos de punta. Mientras tú cruzas el horizonte sin enterarte de nada, alguien que te observara desde fuera, a salvo, lejos del agujero negro, vería algo completamente distinto. Para ese observador, tú nunca llegarías a cruzar. Te vería acercarte al borde cada vez más despacio, como si el tiempo se te fuera espesando. Tu imagen se volvería más roja, más tenue, más lenta, congelándose poco a poco sobre el horizonte, hasta apagarse del todo, sin haber llegado nunca, en apariencia, a entrar. Las dos cosas son ciertas a la vez. Tú ya cruzaste hace rato sin notar nada. Y para quien mira desde fuera, sigues ahí, eternamente suspendido en el borde, desvaneciéndote. No hay una única respuesta a la pregunta de cuándo cruzaste, porque depende de quién la haga. El tiempo y el espacio cerca de un agujero negro se retuercen tanto que el propio concepto de un ahora compartido se rompe en pedazos. Quédate con esa idea, porque es importante para lo que viene. Cerca de un agujero negro no existe un reloj universal en el que todos estemos de acuerdo. Lo que para ti es un instante concreto, para otro observador puede ser un futuro lejanísimo. Y un horizonte de sucesos, que depende de lo que pase en todo el futuro, vive precisamente en ese territorio donde el cuándo deja de tener una respuesta única. ¿Cómo es posible cruzar una frontera tan absoluta sin notar nada? La respuesta es que el horizonte de sucesos, en el lugar donde lo cruzas, no tiene nada especial a nivel local. El espacio justo ahí es, para ti, espacio normal y corriente. No hay materia acumulada en esa línea. No hay una barrera. La gravedad, si el agujero negro es lo bastante grande, resulta suave en ese punto. Tan suave que ni la notas. Por eso elegimos un agujero negro supermasivo. En uno pequeño, las fuerzas de marea te destrozarían mucho antes de llegar. Pero en uno colosal, el horizonte se cruza sin drama y sin aviso. Vale la pena detenerse aquí, porque mucha gente cree que cruzar el horizonte siempre es violento. Y depende por completo del tamaño. En un agujero negro pequeño, de los que se forman cuando muere una estrella, la gravedad cambia tan brutalmente de tus pies a tu cabeza, que te estiraría como un espagueti mucho antes de alcanzar el horizonte. Los físicos lo llaman, literalmente, espaguetización. Ahí sí notarías, y de qué manera, que algo terrible está pasando. Pero esa violencia nace de lo concentrada que está la gravedad en un objeto tan pequeño, no del horizonte en sí. En cambio, en un agujero negro supermasivo, con millones de masas solares, el horizonte está tan lejos del centro que la gravedad, justo ahí, cambia muy poco de una parte de tu cuerpo a otra. Las fuerzas de marea en el horizonte son suaves. Tan suaves que podrías cruzarlo entero sin sentir absolutamente nada raro, sin un solo tirón. La espaguetización seguiría existiendo, pero te esperaría mucho más adentro, mucho más cerca del centro, horas después de haber cruzado. Esto es clave para nuestra historia. Demuestra que el horizonte de sucesos y el daño físico que sientes son dos cosas separadas. Puedes cruzar el punto de no retorno en perfecta calma, sin que tu cuerpo registre nada. El horizonte no te hace daño al cruzarlo. Simplemente decide, en silencio, que ya no vas a poder volver. La sentencia se dicta sin ruido. La ejecución llega mucho más tarde. Déjame insistir en esto, porque es la base de todo.
Si pudieras hacer cualquier experimento en el momento exacto de cruzar, medir el espacio a tu alrededor, lanzar rayos de luz en todas direcciones, analizar cada partícula, nada de eso te diría que has cruzado. A nivel local, el horizonte de sucesos es invisible. No deja huella. Es la frontera más importante que existe y a la vez la más silenciosa. Entonces, ¿cómo sabrías que estás dentro? Solo de una forma, intentando salir. Si encendieras los motores y trataras de volver por donde viniste, descubrirías que es imposible, que da igual hacia dónde apuntes. Todos los caminos llevan hacia el centro, que ni siquiera disparando un rayo de luz hacia afuera conseguirías que escapara. Pero eso lo averiguarías después, demasiado tarde, cuando ya no hay nada que hacer. En el instante de cruzar, no hubo ninguna señal. Y aquí es donde esta historia empieza a torcerse de verdad. Porque si en el horizonte de sucesos no hay nada físico, ninguna marca, ninguna diferencia local con el espacio normal, entonces surge una pregunta tremendamente incómoda. ¿Dónde está exactamente esa frontera? ¿Qué decide que esté aquí, y no 10 kilómetros más allá, si no hay nada que la señale en el sitio? La respuesta a esa pregunta es una de las ideas más raras y más profundas de toda la relatividad general. Y lo cambia todo, porque resulta que, para saber dónde está el horizonte de sucesos ahora mismo, necesitas saber algo que parece imposible de saber. Necesitas conocer el futuro. Para entender esto, tienes que ver cómo se define realmente el horizonte de sucesos. No la versión de los documentales, la de verdad, la que usan los físicos. El horizonte de sucesos es la frontera de la región del espacio, desde la cual la luz nunca, jamás, conseguirá escapar al universo exterior. Fíjate bien en esa palabra. Nunca. No tarda mucho en salir. No le cuesta salir. Nunca lo logrará, ni en 1000 millones de años, ni en toda la eternidad por delante. Y aquí está el truco que lo cambia todo. Para saber si un rayo de luz, lanzado desde un punto concreto, conseguirá escapar algún día, tienes que saber qué le va a pasar a ese rayo durante todo el resto del tiempo. Tienes que conocer todo su futuro. Si en algún momento, por lejano que sea, ese rayo logra alejarse hacia el universo abierto, entonces ese punto estaba fuera del horizonte. Si en cambio ese rayo está condenado a caer sin remedio, por mucho que lo intente, entonces ese punto estaba dentro. ¿Entiendes lo que esto significa? El horizonte de sucesos se decide con todo lo que va a pasar después, no con lo que ocurre aquí y ahora. Es una frontera definida por el futuro entero del universo. Por eso, cuando un físico quiere saber dónde está exactamente el horizonte de sucesos de un agujero negro en un momento dado, se topa con un problema casi filosófico. No le basta con mirar el estado del agujero negro en ese instante. Necesitaría, en teoría, conocer absolutamente todo lo que le va a ocurrir a ese agujero negro durante el resto de la historia del cosmos. Cada estrella que se vaya a tragar, cada partícula que vaya a caer, todo, hasta el final de los tiempos. Esto no es una forma de hablar ni una exageración para impresionarte. Es la definición técnica, literal, del horizonte de sucesos. Es lo que en física se llama una propiedad global. Algo que no puedes calcular mirando una región pequeña en un instante, porque depende de toda la extensión del espacio y del tiempo a la vez. El propio Stephen Hawking lo dijo con todas las letras. La posición del horizonte de sucesos no se determina de forma local. Es una función del futuro del espacio-tiempo. Voy a darte una analogía imperfecta, pero útil. Imagina una partida de ajedrez en la que alguien te dice que cierta pieza, ahora mismo, ya está perdida. No capturada todavía, sigue en el tablero. Pero perdida, porque pase lo que pase a partir de aquí, su caída es inevitable.
Para saber si esa pieza está perdida, no te basta con mirar el tablero actual. Tienes que jugar mentalmente todas las jugadas que vienen y comprobar que no hay salida. La etiqueta de perdida depende del futuro de la partida, no solo de la posición de ahora. El horizonte de sucesos funciona parecido, pero llevado al extremo. Un punto está dentro del horizonte si la luz lanzada desde ahí está perdida, condenada a no escapar jamás. Y para saberlo, hay que jugar la partida entera del universo hasta el final de los tiempos. Por eso decimos que es una propiedad global. No se lee en la posición de un instante, se lee en la totalidad de la historia. La diferencia con el ajedrez es que en una partida, al menos en teoría, podrías calcular todas las jugadas. En el universo, ese futuro completo no está a tu alcance. Vives dentro de la partida, sin poder asomarte a su final. Y aún así, la frontera ya está definida por ese final que no puedes ver. Por eso, el horizonte de sucesos es, a la vez, perfectamente preciso sobre el papel e imposible de señalar en la práctica desde dentro. Vuelve a leer eso mentalmente. La posición de la frontera. Depende del futuro. De lo que habrá, no de lo que hay. Y por eso, en sentido estricto, el horizonte de sucesos ni siquiera se forma en un momento concreto. No hay un instante exacto en el que puedas decir, ahora ha nacido el horizonte. Porque su existencia y su lugar dependen de toda la historia futura, tratada como un solo bloque, de principio a fin. Es menos como un objeto que aparece de repente, y más como una sentencia dictada sobre todo el espacio-tiempo de golpe. Déjame darte una imagen para que esto se asiente. Los físicos, cuando piensan en la relatividad, a menudo no imaginan el universo como una película que avanza fotograma a fotograma, con un presente que va ocurriendo. Lo imaginan como un bloque completo. Todo el espacio y todo el tiempo, pasado, presente y futuro, existiendo a la vez, como un enorme paisaje de 4 dimensiones ya dibujado de principio a fin. En esa imagen, el horizonte de sucesos no es algo que sucede en un momento. Es una superficie que recorre todo ese bloque, trazada de un extremo a otro del tiempo. Para dibujarla, hay que mirar el paisaje entero a la vez y preguntarse desde cada punto. ¿De aquí podrá escapar la luz hacia el borde más lejano del futuro o no? La frontera entre el sí y el no, recorriendo toda la historia, es el horizonte de sucesos. Por eso es tan ajeno a nuestra intuición. Nosotros vivimos atrapados en el presente, avanzando hacia un futuro que no conocemos. Para nosotros, el futuro aún no existe, está por escribirse. Pero la definición del horizonte de sucesos no respeta esa forma de ver las cosas. Trata el futuro como algo ya dado, ya disponible para ser consultado. Y solo desde esa perspectiva, la del bloque completo, la del universo visto entero, tiene sentido preguntarse dónde está exactamente esa frontera. No hace falta que creas que el universo es literalmente así, un bloque congelado. Es una herramienta para pensar. Pero es la única forma en que la definición del horizonte de sucesos encaja sin contradicciones. Y te da una pista de por qué esta frontera se comporta de maneras que, desde dentro del tiempo, parecen imposibles. Sé que esto cuesta de digerir. Es de las ideas más contraintuitivas de toda la física. Así que si has llegado hasta aquí y lo estás siguiendo, te mereces un aplauso. Si te está gustando este viaje al lado más extraño de los agujeros negros, suscríbete. Me ayuda muchísimo a seguir haciéndolos. Y quédate, porque esta idea, la de que el futuro decide dónde está la frontera, tiene una consecuencia que te va a poner la piel de gallina. Porque si el horizonte se define por lo que va a pasar, entonces puede moverse, crecer y extenderse, por culpa de cosas que todavía no han ocurrido. Y eso es exactamente lo que hace. Vamos a hacer un experimento mental,
Tenemos un agujero negro tranquilo, flotando solo en el espacio. Su horizonte de sucesos tiene un tamaño determinado, una esfera de cierto radio. Hasta aquí, todo normal. Ahora imagina que muy lejos de ese agujero negro viene cayendo hacia él una enorme cantidad de gas. Una nube gigantesca, todavía a años luz de distancia, pero condenada a precipitarse sobre el agujero negro dentro de mucho tiempo. Esa nube, cuando finalmente caiga, hará que el agujero negro engorde. Sumará su masa. Y un agujero negro más masivo tiene un horizonte de sucesos más grande. Aquí viene lo increíble. ¿Cuándo crece el horizonte de sucesos? Tu intuición te dice, cuando el gas llegue y caiga dentro. Pero no. El horizonte de sucesos empieza a crecer mucho antes. Empiezas a expandirse hacia afuera, a hincharse para salir al encuentro de ese gas, mientras la nube todavía está lejísimos, viajando hacia él. Y la razón está en la definición. El horizonte marca la región desde la cual la luz nunca podrá escapar. Y un rayo de luz que ahora mismo está un poco por fuera del agujero negro, en una zona desde la que hoy todavía podría escapar, quizá ya no pueda. Porque sabemos que dentro de un tiempo va a llegar todo ese gas, va a aumentar la masa, va a reforzar la gravedad de la zona. Y cuando eso ocurra, ese rayo, que iba escapando, será atrapado y arrastrado de vuelta. Así que ese punto, en realidad, ya estaba dentro del horizonte. Estaba condenado desde antes, por algo que aún no había sucedido. Sigamos a uno de esos rayos de luz para que lo veas con claridad. Estás en un punto, fuera del agujero negro tal y como es hoy. Disparas un rayo de luz hacia afuera, hacia las estrellas. Hoy, ese rayo escaparía sin problema. La gravedad actual del agujero negro no basta para retenerlo. Según la foto del presente, estás a salvo, por fuera del horizonte. Pero el rayo tarda en alejarse. Y mientras viaja, esa nube de gas lejana sigue cayendo hacia el agujero negro. Para cuando el rayo lleva un trecho recorrido, el gas ya ha llegado. El agujero negro ha engordado. Su gravedad se ha reforzado. Y ahora, resulta que esa gravedad, ya aumentada, alcanza a frenar el rayo, lo detiene y lo arrastra de vuelta. El rayo que parecía destinado a escapar, termina cayendo. Y aquí está la consecuencia. Ese punto, desde el que disparaste, aunque hoy pareciera estar fuera, en realidad ya estaba dentro del horizonte de sucesos. Porque la luz lanzada desde ahí, a la larga, no escapa. Y eso te incluye a ti, que estabas en ese punto. Estabas dentro antes de que el gas llegara. Estabas dentro por algo que todavía no había pasado. Es una de las cosas más difíciles de aceptar de toda la relatividad. Tu situación ahora, dentro o fuera del agujero negro, no la determina solo el ahora. La determina la combinación de tu presente con todo lo que va a venir. Vives con una etiqueta puesta encima que dice dentro o fuera. Pero esa etiqueta solo se vuelve legible cuando se conoce el futuro completo. Hasta entonces, ni siquiera el universo ha terminado de decidir en qué lado estás. ¿Te das cuenta de lo que esto implica? El horizonte de sucesos se expande en anticipación. Crece para envolver una región antes de que llegue la materia que justificará ese crecimiento. Reacciona a un futuro que todavía no ha ocurrido, porque, por su propia definición, ya tiene en cuenta ese futuro. Y ahora llega la parte que conecta con el inicio del vídeo. Imagina que tú estás ahí, flotando tranquilamente en tu nave, en algún punto del espacio entre el agujero negro y esa nube de gas lejana. A tu alrededor, todo está en calma. El espacio se ve vacío. No hay nada raro. No notas absolutamente nada distinto. Pero el horizonte de sucesos, expandiéndose en silencio hacia afuera para prepararse para el gas que va a llegar, podría barrerte.
Podría crecer y pasar por encima de tu posición, dejándote, a partir de ese momento, dentro. Y tú no sentirías nada. Recuerda, el horizonte no es una pared, no hay nada físico en él. El espacio a tu alrededor seguiría viéndose exactamente igual. Las estrellas, igual. Tu nave, igual. Pero ya estarías condenado. Ya formarías parte del interior de un agujero negro, sin que ni un solo instrumento te lo pudiera confirmar. Cruzaste el punto de no retorno. Y no por algo que hiciste, no por haberte acercado demasiado. Cruzaste porque muy lejos de ti había una nube de gas destinada a caer. Tu suerte quedó sellada por un acontecimiento que ni siquiera había ocurrido todavía, a años luz de distancia. Y esto no es ningún truco narrativo. Es una propiedad real y bien conocida de los horizontes de sucesos en la relatividad general. Crecen de forma anticipada. Se ensanchan antes de que caiga la materia. Y como no tienen ninguna manifestación local, alguien puede quedar englobado por uno sin la más mínima señal. Ahora vuelve a leer la frase con la que empezó este vídeo. Puede que justo detrás de ti se esté formando un horizonte de sucesos en este preciso instante. Ya no suena tan a ciencia ficción, ¿verdad? Suena a lo que es. Una consecuencia inevitable de cómo funciona esta frontera. Si en algún lugar y en algún momento del futuro hay suficiente materia destinada a colapsar alrededor de una región, el horizonte correspondiente puede estar formándose ya, extendiéndose en el presente para dar cuenta de ese futuro. Y nadie atrapado dentro lo notaría. Y ahora estira esa idea hasta el límite, que es justo lo que insinuaba el principio del vídeo. No hace falta una nube de gas cayendo sobre un agujero negro ya existente. Bastaría con que en algún rincón del cosmos y en algún momento del futuro, una cantidad colosal de materia estuviera destinada a reunirse y colapsar alrededor de una región enorme del espacio. Una región que, perfectamente, podría incluirte a ti. Si ese colapso futuro fuera a ocurrir, entonces el horizonte de sucesos correspondiente ya existiría hoy, extendiéndose en el presente, abarcando todo lo que ese futuro va a atrapar. Y tú, ahora mismo, sin nada raro a tu alrededor, con el cielo despejado y las estrellas en su sitio, podrías estar ya en su interior. Y no porque algo te haya pasado a ti. La razón sería que algo va a pasar, dentro de muchísimo, muy lejos, y la definición del horizonte ya lo tiene en cuenta. Insisto, y lo repetiré varias veces, para que no haya malentendidos. No tenemos ninguna razón para pensar que esto te esté ocurriendo. El universo observable se expande, se enfría, se separa. Pero la lógica es impecable, y es justo eso lo que hace la idea tan hipnótica. La frase «podrías estar dentro de un agujero negro ahora mismo» no es una amenaza real sobre tu vida. Es una ventana a lo profundamente raro que es el Mintoshti, tiempo en este universo. A que el presente, por sí solo, ni siquiera contiene toda la verdad sobre dónde estás. Pero falta una pieza para que todo encaje. Porque si el horizonte de sucesos es tan escurridizo, tan global, tan imposible de localizar sin conocer el final de la historia, ¿cómo trabajan entonces los físicos con agujeros negros reales? ¿Cómo simulan su formación o calculan dónde está su borde si necesitarían conocer el futuro entero? La respuesta es que, para eso, usan otra cosa. Un segundo horizonte. Uno que casi nadie sabe que existe. Resulta que cuando hablamos del borde de un agujero negro, no hay una sola frontera. Hay dos, y son diferentes. La primera es la que ya conoces, el horizonte de sucesos. El global, el que depende del futuro entero, el que es imposible de localizar a nivel local. Llamémoslo el horizonte verdadero, el definitivo,
el que de verdad marca quién puede escapar para siempre y quién queda atrapado. Pero existe una segunda frontera, mucho más práctica, que los físicos definen de otra manera. Se llama horizonte aparente. Y este sí se puede calcular aquí y ahora, sin conocer el futuro. Se define mirando la luz en un instante concreto. Imagina una pequeña esfera de luz tratando de expandirse hacia afuera desde algún punto cercano al agujero negro. Lejos del agujero negro, esa luz se expande sin problema. Su frente crece. Pero según te acercas, la gravedad va frenando esa expansión. Y hay un punto crítico en el que la luz que apunta hacia afuera ya ni siquiera consigue avanzar. Se queda clavada, atrapada, incapaz de aumentar su distancia al centro. Esa superficie, la frontera donde la luz que apunta hacia afuera deja de poder alejarse, es el horizonte aparente. Lo que define a esta segunda frontera es un concepto precioso, el de superficie atrapada. Imagina una burbuja de luz expandiéndose. En el espacio normal, su parte exterior crece hacia afuera y su parte interior se cierra hacia adentro, como cualquier onda. Pero hay regiones, cerca de un agujero negro, donde la gravedad es tan intensa que incluso la parte de la luz que apunta y se mueve hacia afuera acaba acercándose al centro. Cuando ocurre eso, cuando hasta la luz dirigida hacia afuera está, de hecho, encogiéndose, decimos que esa superficie está atrapada. El horizonte aparente es, justamente, el límite exterior de toda esa zona de superficies atrapadas. Y esto se puede calcular con los datos de un solo instante. No necesitas esperar a ver qué pasa dentro de 1.000.000 de años. Te basta con una fotografía del presente, con saber cómo está curvado el espacio ahora mismo en esa región, para localizar el horizonte aparente. Por eso es la herramienta que de verdad se usa en la práctica. Cuando un superordenador simula el nacimiento de un agujero negro o el choque de dos, lo que rastrea instante a instante son los horizontes aparentes. El horizonte de sucesos, el global, solo se puede reconstruir después, cuando ya tienes toda la simulación terminada y puedes mirar su futuro completo. Así que tenemos dos retratos del mismo monstruo. El horizonte aparente es la foto del presente, lo que está atrapado ahora mismo. El horizonte de sucesos es el veredicto final, lo que estará atrapado para toda la eternidad. En un agujero negro quieto, los dos coinciden y nadie nota la diferencia. En uno que crece o que choca, se separan. Y es entonces cuando aparecen las situaciones más extrañas, como la de nuestro viajero condenado que todavía no ha sido alcanzado por la frontera que sí podría medir. Y lo hermoso de esta definición es que es local en el tiempo. Solo necesitas saber qué está pasando ahora, en este instante, en esa región. No te hace falta conocer el futuro. Por eso el horizonte aparente sí es, en principio, algo que se puede detectar y localizar. Es la versión práctica del borde de un agujero negro, la que se usa para simular su nacimiento en los superordenadores, la que tiene sentido cuando estudias un agujero negro que cambia con el tiempo. Ahora bien, aquí está la pregunta clave. ¿Son lo mismo el horizonte aparente y el horizonte de sucesos? Y la respuesta es, a veces sí, a veces no. Y esa diferencia lo es todo. Si tienes un agujero negro completamente tranquilo, que no traga nada, que no cambia, que lleva eones igual y va a seguir igual para siempre, entonces los dos horizontes coinciden exactamente. Caen en el mismo sitio. La esfera negra perfecta de los documentales, con su único borde nítido, es precisamente este caso ideal. Un agujero negro estático, inmutable, donde el horizonte aparente y el de sucesos son la misma línea. Pero en cuanto el agujero negro cambia, en cuanto crece, traga materia o se fusiona con otro, las dos fronteras se separan. Y se separan de una forma reveladora.
El horizonte aparente, el local, se queda por dentro. El horizonte de sucesos, el global, queda por fuera, más grande, ya extendido en anticipación de todo lo que va a caer. Entre uno y otro aparece una región muy peculiar, una zona desde la que un rayo de luz todavía puede alejarse un poco, pero que a la larga está condenada. Una zona que pertenece al horizonte de sucesos, al agujero negro definitivo, pero que aún no ha sido alcanzada por el horizonte aparente. Piensa en lo que eso significa para nuestro viajero de antes. Esa persona flotando en el espacio aparentemente vacío, ya envuelta por el horizonte de sucesos, pero todavía no por el aparente. Vive justo en esa tierra de nadie. Para cualquier medición local que pudiera hacer, no ha pasado nada. El horizonte aparente aún no la ha tocado. Pero su destino ya está sellado, porque el horizonte de sucesos, el de verdad, ya la dejó dentro. Esta es la imagen real de un agujero negro que crece. Dos fronteras que se despegan, una interior que puedes medir, y una exterior, invisible y silenciosa, dictada por el futuro, que es la que de verdad decide tu suerte. La imagen icónica que todos tenemos en la cabeza, la de la bola negra con su único borde, solo es correcta para el caso más aburrido y artificial, el de un agujero negro que nunca cambia. Y quizá te preguntes por qué, si esto se sabe desde hace décadas, los libros y los documentales siguen mostrando esa bola única y nítida. La respuesta es comprensible. Esa imagen simple es más fácil de dibujar, más fácil de explicar, y para un agujero negro tranquilo y aislado, es perfectamente correcta. Funciona como funcionan los mapas planos del mundo. Te sirven para casi todo el día a día, aunque escondan que la Tierra es una esfera. Usar la versión simple no tiene nada de malo. Lo que falla es confundirla con toda la verdad y perderte por el camino lo más asombroso del fenómeno. Porque en cuanto aceptas que hay dos fronteras, una local y medible, otra global y dictada por el futuro, el agujero negro deja de ser una simple trampa de gravedad y se convierte en algo mucho más sutil. Una estructura que se extiende por el tiempo, que reacciona a lo que aún no ha pasado, que esconde, en la diferencia entre sus dos bordes, algunas de las preguntas más serias de la física. La bola negra de los pósters es la portada. La historia de verdad está dentro. Y en el universo real, los agujeros negros casi nunca están quietos. Crecen, comen, chocan. Y cuando dos agujeros negros chocan, el espectáculo de estas dos fronteras se vuelve algo que, durante décadas, nadie fue capaz de imaginar del todo. Cuando dos agujeros negros se acercan en espiral y se fusionan, sus horizontes hacen algo extraordinario. Si dibujas a lo largo del tiempo cómo evolucionan sus horizontes de sucesos, obtienes una forma sorprendente. Dos tubos que vienen por separado, se acercan y se unen en uno solo. Los físicos, con su sentido del humor, dicen que el dibujo se parece a unos pantalones, dos perneras que se juntan en una sola cintura. Y esto no es solo matemática abstracta. Desde 2015, los detectores de ondas gravitacionales han captado decenas de estas fusiones reales. Dos agujeros negros, en galaxias lejanas, girando uno alrededor del otro y uniéndose en uno solo, sacudiendo el espacio-tiempo con tanta fuerza que el temblor llega hasta la Tierra. Cada una de esas señales es el eco de dos horizontes convirtiéndose en uno. Los pantalones cósmicos no son un capricho de pizarra. Describen algo que de verdad ocurre ahí fuera, una y otra vez. Hay incluso una regla preciosa que gobierna estas fusiones. El área total del horizonte nunca disminuye. Cuando dos agujeros negros se fusionan, la superficie del horizonte resultante es mayor que la suma de las dos superficies de partida. Es casi como una ley de crecimiento inevitable, y resultó ser una pista profundísima sobre la conexión entre los agujeros negros,
el calor y la información, uno de los caminos que llevó a Hawking hasta su famosa radiación. Cuando juntas todo esto, empiezas a ver el horizonte de sucesos como lo que es. Un actor dinámico que crece, que se fusiona, que se anticipa al futuro, que guarda secretos sobre las leyes más hondas de la física. Está lejísimos de la línea estática y muerta que dibujan los esquemas. Y, aún así, con todo lo que hemos aprendido de él, sigue habiendo una pregunta básica que ni siquiera tenemos resuelta. Si la versión absoluta, la verdadera, existe realmente. Y lo fascinante es que, por la naturaleza global del horizonte de sucesos, ese borde único ya se está formando antes de que los dos agujeros negros lleguen a tocarse. El horizonte definitivo, el que envolverá a los dos juntos, aparece y conecta ambos objetos un poco antes del choque, porque ya sabe que van a fundirse. El futuro, otra vez, escribiendo el presente. Estas formas, estos pantalones cósmicos, no son una ilustración artística. Salen de resolver las ecuaciones de Einstein y describen lo que de verdad les pasa a estas fronteras cuando dos monstruos colisionan. Son la prueba más vívida de que el horizonte de sucesos es una criatura del espacio y del tiempo completos, no del instante suelto. Ahora bien, llegados a este punto, tengo que parar y ser muy honesto contigo, porque no quiero que salgas de este vídeo con una idea equivocada metida en la cabeza. ¿Significa todo esto que probablemente estás dentro de un agujero negro ahora mismo? No. Casi con toda seguridad, no lo estás. Para que un horizonte de sucesos se estuviera formando a tu alrededor, tendría que existir una cantidad gigantesca de masa, en algún lugar, destinada a colapsar y rodear nuestra región del universo en el futuro. Y no tenemos ninguna prueba de que eso esté pasando. El cosmos a nuestro alrededor, hasta donde podemos ver, se está expandiendo y diluyendo, no juntándose para aplastarnos. Así que respira tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que sí dice toda esta historia? Algo más sutil, y en el fondo más interesante. Dice que el horizonte de sucesos es tan global, tan dependiente del futuro, que ningún experimento local que puedas imaginar te diría jamás si uno se está formando a tu alrededor. La frase del principio, podrías estar dentro y no saberlo, no describe una probabilidad. Describe la naturaleza de esta frontera. El hecho de que no se puede detectar desde dentro, ni con la tecnología de hoy, ni con ninguna tecnología concebible, porque sencillamente no deja ninguna marca local. La imposibilidad de saberlo no nace de las limitaciones de nuestros instrumentos. Nace de lo que el horizonte de sucesos es en esencia. Y hay todavía una capa más profunda, que lleva esta idea al límite. Algunos de los mayores físicos del mundo han sugerido que, cuando metemos la física cuántica en la ecuación, puede que el horizonte de sucesos verdadero, ese global y absoluto, ni siquiera llegue a existir nunca. El propio Stephen Hawking, en un artículo célebre, escribió que el colapso gravitacional podría producir solo horizontes aparentes, y no horizontes de sucesos. Su razonamiento tiene que ver con que los agujeros negros, gracias a la radiación que él mismo descubrió, terminan evaporándose con el tiempo. Y si un agujero negro acaba desapareciendo, entonces nada queda realmente atrapado para siempre. La luz que parecía condenada podría, al final del todo, volver a salir en forma de radiación. Y si nada queda atrapado para toda la eternidad, entonces, según esa definición tan estricta, el horizonte de sucesos absoluto nunca existió. Solo hubo horizontes aparentes, haciéndose pasar por él durante un tiempo larguísimo. Esa idea sigue siendo objeto de debate. No es algo cerrado, y muchos físicos no la comparten. Pero ilustra hasta qué punto la frontera más famosa del universo, ese punto de no retorno,
que damos por absolutamente sólido. Es en realidad uno de los conceptos más resbaladizos y discutidos de toda la física teórica. Así que demos un paso atrás y miremos la imagen completa, porque acabamos de darle la vuelta a una de las ideas más asentadas sobre el universo. Esa esfera negra perfecta que dibujamos siempre, con su borde nítido, ese punto de no retorno que imaginamos como una pared infranqueable colgada en el espacio. Resulta que, en sentido estricto, no es un objeto local en absoluto. No hay nada ahí que puedas tocar, medir o detectar. El horizonte de sucesos no está hecho de materia ni de energía. Está hecho de algo mucho más extraño. Está hecho de destino. Es la línea que separa lo que algún día podrá escapar, de lo que está condenado para siempre. Una frontera trazada por hacia dónde podrá ir la luz en el resto de la eternidad, no por lo que haya en un punto concreto. Y ahí está la vuelta de tuerca que lo reordena todo. La razón por la que no sentirías nada al cruzarlo es exactamente la misma razón por la que es tan raro. No sientes nada porque no hay nada físico que sentir. El horizonte funciona menos como un sitio del espacio, y más como un veredicto sobre el espacio-tiempo entero. Una sentencia que dicta a quién vuelve y quién no, dictada teniendo en cuenta toda la historia del cosmos, de principio a fin. Por eso, el horizonte de sucesos puede crecer hacia ti silenciosamente. Por eso, puede englobarte sin avisar. Por eso depende de un gas que aún está a años luz, de una colisión que aún no ha pasado, de un futuro que todavía no ha llegado. Porque nunca fue un lugar que se construye ladrillo a ladrillo en el presente. Siempre fue una conclusión sobre la totalidad del tiempo. Cuando lo entiendes así, la pregunta del principio cambia de naturaleza. ¿Podrías estar dentro de un agujero negro ahora mismo? Deja de ser una pregunta sobre tu posición en el espacio. Se convierte en una pregunta sobre el futuro del universo. Sobre si, en algún lugar y en algún momento que aún no ha llegado, hay suficiente materia destinada a cerrarse a tu alrededor. Tu presente estás a la espera de su propio futuro para saber qué era en realidad. Rebobina mentalmente cada documental que has visto sobre agujeros negros. Cada animación de una nave cruzando ese borde brillante. Cada vez que alguien señaló el horizonte de sucesos como una línea concreta en el espacio. Todas esas imágenes te ocultaron lo más profundo y lo más perturbador. Que esa línea no vive en el espacio. Vive en el tiempo. En todo el tiempo a la vez. Y fíjate en la elegancia, casi cruel, de todo esto. La misma propiedad que vuelve al horizonte de sucesos imposible de detectar a nivel local, su carácter global, es la que lo convierte en algo tan profundo. Si fuera un objeto físico, una pared, una membrana, sería fácil de encontrar y a la vez muchísimo menos interesante. Pero al estar hecho de la estructura causal del universo, de la pura geometría de qué puede influir sobre qué, escapa por completo a cualquier detector local. Y a cambio nos cuenta algo fundamental sobre cómo está tejido el espacio y el tiempo. Esa es la lección oculta de los agujeros negros. Nos pasamos años imaginándolos como aspiradoras cósmicas, como agujeros en el espacio que se tragan cosas. Y lo más asombroso de ellos va más allá de lo que se tragan. Es lo que nos enseñan sobre la naturaleza del tiempo, de la causalidad, de la información. El horizonte de sucesos es el ejemplo perfecto. Parecía la parte más simple del agujero negro, una mera línea de no retorno, y resultó ser una ventana a algunas de las preguntas más profundas que la física sabe formular. Y todo ello escondido detrás de una imagen que creías entender con un solo vistazo. Esa es la magia incómoda de la física. Cuanto más de cerca miras lo que dabas por obvio, más se deshace en tus manos y más grande se vuelve la pregunta. El borde de un agujero negro
parecía el final de la historia, el punto donde todo termina. Y resultó ser, en realidad, la puerta de entrada a algo mucho mayor. Una lección sobre el tiempo, sobre el destino y sobre los límites de lo que podemos llegar a saber estando, como estamos, atrapados dentro del relato. ¿Qué nos llevamos de todo esto, más allá del vértigo? Nos llevamos, para empezar, una de las distinciones más importantes y menos conocidas de la física de agujeros negros. La diferencia entre el horizonte aparente, el que se puede medir en el presente, y el horizonte de sucesos, el que depende del futuro. Esa distinción no es ningún capricho teórico. Es la razón por la que los físicos pueden simular agujeros negros en ordenadores, estudiar cómo se forman y cómo chocan, sin necesitar una bola de cristal que les muestre el final del universo. Y está en el corazón de algunos de los problemas más profundos que tenemos abiertos. Como la paradoja de la información, que se pregunta qué ocurre de verdad con todo lo que cae en un agujero negro. Esa paradoja de la información, por cierto, es una de las razones por las que distinguir entre los dos horizontes importa tantísimo. Durante décadas, físicos como Hawking se preguntaron si la información que cae en un agujero negro se pierde para siempre, lo cual rompería una de las reglas más sagradas de la física cuántica, o si de algún modo logra salir. Y buena parte de ese debate gira en torno a qué clase de horizonte tiene realmente un agujero negro. Si uno absoluto y eterno, que sella la información tras de sí, o uno aparente y temporal, que con el tiempo y con la lenta evaporación del agujero negro podría dejarla escapar. La diferencia entre las dos fronteras que te he explicado no es un detalle técnico para especialistas. Está justo en el centro de uno de los mayores rompecabezas de la física moderna. Y por eso este viaje importa más allá de la curiosidad. Entender que el horizonte de sucesos es global, que el aparente es local, que pueden separarse, que uno depende del futuro y el otro del presente, no es acumular datos sueltos. Es asomarse a la maquinaria con la que los físicos intentan, ahora mismo, reconciliar las dos grandes teorías del universo. La relatividad de Einstein, que describe la gravedad y el espacio-tiempo, y la mecánica cuántica, que describe lo más pequeño. Y los agujeros negros son el campo de batalla donde esas dos teorías chocan de frente. Pero la lección más bonita para mí es otra. Tendemos a imaginar el universo como un escenario fijo, donde las cosas simplemente están ahí, en su sitio, ahora. Y el horizonte de sucesos nos enseña que algunas de las fronteras más reales del cosmos no funcionan así. No están plenamente definidas por el presente. Necesitan el futuro entero para terminar de existir. Son límites que el universo solo acaba de dibujar cuando se conoce toda la historia. Eso nos obliga a una humildad rara. Estamos acostumbrados a pensar que, en principio, podríamos medirlo todo aquí y ahora si tuviéramos los instrumentos adecuados. Y resulta que hay cosas tan básicas como dónde está exactamente el borde de un agujero negro, que ningún instrumento del presente puede determinar, porque la respuesta depende de un futuro que aún no ha llegado. Hay preguntas cuya respuesta el universo se reserva hasta el final. Y hay algo extrañamente reconfortante en eso, si lo miras bien. Vivimos en una época que nos vende la idea de que, con suficientes datos y suficientes sensores, podríamos saberlo todo del presente al instante. El horizonte de sucesos es un recordatorio humilde de que el universo no funciona así. De que hay verdades que no se entregan en el momento, que esperan pacientes a que la historia se complete. De que el cosmos, a veces, se guarda las cartas hasta el final de la partida. Lejos de ser resignación, es una forma más madura de asombro. La de quien entiende que algunas de las preguntas más simples sobre el cosmos, como dónde termina exactamente un agujero negro,
esconden respuestas que dependen de la eternidad entera. Y que aceptar ese límite, en vez de fingir certezas que nadie tiene, es parte de lo que significa mirar el universo con honestidad. Y luego está esa idea con la que abrimos, que ahora puedes sostener con calma. Casi con toda seguridad, no hay ningún horizonte cerrándose a tu alrededor. Puedes estar tranquilo. Pero el hecho de que no puedas demostrarlo con una medición, de que ninguna prueba local pueda confirmártelo ni descartártelo, no es un fallo tuyo ni de tu equipo. Es una de las propiedades más extrañas y hermosas de la frontera más famosa del universo. La línea de no retorno nunca fue un muro en el espacio. Siempre fue una pregunta sobre el tiempo. Esa es la clase de idea que, para mí, hace que la física merezca la pena. Coges el objeto que creías entender mejor, el agujero negro de los pósters y los documentales, tiras del hilo con honestidad y descubres que su rasgo más célebre, ese borde nítido, era una sombra proyectada por la eternidad entera. Que lo simple era la versión de juguete y que lo real es muchísimo más profundo. Y ese es, quizá, el patrón que se esconde detrás de toda esta historia. El universo no guarda sus secretos más profundos solo en los rincones lejanos del espacio. A veces los esconde en el tiempo, en el futuro. La frontera más absoluta que conocemos, el punto de no retorno, no resultó ser un lugar al que llegas. Resultó ser un destino que se decide con todo lo que el cosmos llegará a ser. Piénsalo la próxima vez que veas la imagen de un agujero negro. Esa esfera negra con su borde perfecto es la versión sencilla, la de los pósters. La real es una frontera doble, silenciosa, sin nada que tocar, dibujada por la eternidad entera, capaz de crecer hacia cualquiera sin previo aviso. Y aunque casi con toda seguridad no haya ninguna cerrándose a tu alrededor, el simple hecho de que, en principio, no pudieras notarlo, dice algo enorme sobre lo poco que de verdad significan palabras como aquí, ahora y presente cuando hablamos del universo. No mires atrás. No serviría de nada. Pero ahora al menos entiendes por qué. Si este viaje al lado más extraño de los agujeros negros te ha hecho mirar el cosmos de otra forma, suscríbete y quédate en el canal. Vamos a seguir explorando estas ideas que parecen imposibles y resultan ser ciencia real, una a una, siempre con rigor y sin venderte certezas que nadie tiene. Nos vemos en el próximo viaje.